derivada de una constante. Recuerden que en derivadas parciales, si no aparece la x, las demás permanecen como constante. Entonces la derivada de 4yz pues va a ser 0. Y derivada de z cúbica pues es 0. La derivada de primer orden con respecto de x sería 2x menos 3y. En la misma función, la derivada de primer orden, pero con respecto de la variable y, ahora sería menos 3x más 4z. ¿Por qué este primer término y el cuarto término se hace 0? Pues evidentemente porque estamos generando la derivada parcial de primer orden, donde las demás variables se hacen constantes. La derivada de una constante, pues evidentemente es 0. Y bueno, la siguiente derivada de primer orden, pero ahora con respecto de z, será igual. Pues evidentemente, como estamos derivando en primer orden con respecto de z, significa que para la variable x cuadrada permanece constante, derivada de una constante, pues es 0. Derivada de menos 3xy también es constante, pues sería 0. Derivada de 4y por z, pues es 4y. Y la derivada precisamente de z cúbica, pues va a ser 3z cuadrada. Estas serían las derivadas de primer orden. Si yo quisiera de segundo orden, ¿qué significa? Aquí le voy a poner una igualdad. Esto es lo mismo que tener f subíndice x, s subíndice y, que va a referirse a la derivada de primer orden. Y f de z, que es la derivada de primer orden. De segundo orden, f de x con respecto de x, o lo mismo que tener diferencial de x, diferencial con respecto de x, sería de segundo orden. Pues evidentemente vamos a derivar esto. Nuevamente se convierte en constante la variable y. Pues evidentemente la de segundo orden nos quedaría 2. Estamos derivando con respecto de x. Para la siguiente de segundo orden con respecto de y, pues evidentemente en este caso nos quedaría 0. Todas son constantes. Para la de segundo orden con respecto de z, pues evidentemente la primera sería 0, la segunda sería 6z. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos de segundo orden, pero también este tipo de ejercicios podemos encontrarlas con las siguientes variabilidades. Voy a utilizar el mismo ejercicio para ir explicando esta cuestión. Ahorita les hicimos de segundo orden con respecto a la misma variable, pero
Por ejemplo, ahorita yo voy a tomar de segundo orden con respecto de y. ¿Qué significa? Voy a tomar esta de color azul. Significa que esta derivada sería menos 3. Voy a tomar la misma de segundo orden. Pero ahora con respecto de z, pues evidentemente en esta cuestión las dos son constantes, sería 0. La misma variabilidad podríamos tener ya utilizando el mismo para ahora esta función de segundo orden derivada de f de y con respecto de x, nos quedaría menos 3. Pues evidentemente el 4z sería 0. F de y con respecto de z nos quedaría 4. Y finalmente voy a tomar de segundo orden, pero ahora con la función de z, pues evidentemente va a quedar 0. Las otras dos parecen que son constantes. Tenemos en términos de y y en términos de z, 0. Y en segundo orden, con respecto de y, pues sería 4. ¿Ok? Esto mismo, pues evidentemente, si fuera... Bueno, ahí voy a hacer una pausa. Voy a observar si hay alguna pregunta en el chat. Parece que no hay preguntas. Ahorita tomé el mismo ejercicio para desarrollar las derivadas parciales de primer orden, de segundo orden con respecto a la misma variable, de segundo orden con respecto a dos variables diferentes, y evidentemente podemos tener el mismo caso de tercer orden con respecto a la misma variable, o en su caso con diferentes variables. Pues voy a tomar el mismo ejercicio y lo voy a hacer de tercer orden. ¿Qué significará esto entonces? Voy a hacer una suposición aquí. Quiero la con respecto de x, con respecto de y con respecto de z. Pues evidentemente hay que irla desarrollándolo paso a paso. Primero, con respecto de x, nos va a quedar 2x menos 3y. Las otras dos, pues es 0. Vamos incrementando en esta cuestión de tercer orden. La voy a derivar con respecto de y. Va a quedar menos 3. Y finalmente de tercer orden, pues evidentemente nos va a quedar 0. Pues el resultado de esta derivada de tercer orden es 0. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Para entender, Inge, primero se deriva con respecto de la primera, que sería X, en este caso. Exacto, exacto, ajá. Y luego de esa, se deriva con respecto de Y. Exacto, Y luego con respecto de Z, pero el resultado que nos da es con respecto de Z. exacto, exacto. Ah, ya, y así tenemos que hacer con cada una. Con cada, bueno, va a depender de los ejercicios. Ahorita yo quise incluir en un mismo ejercicio las posibles, alternativas o los posibles casos que se les pueda presentar en la serie. Pues seguramente van a encontrar el primer caso, el segundo caso, el tercer caso. Pues seguramente dependiendo del tipo de ejercicio va a ser precisamente lo que van a estar realizando. Pero exactamente lo que acaba de concluir usted es exactamente ese proceso. Cuando está derivando con respecto de X, las otras dos variables permanecen constantes. Cuando deriva con la segunda, que sería Y, las otras dos permanecen constantes. Y finalmente, cuando derive con respecto de Z, las otras dos variables X y Y permanecen constantes, como lo que se hacía en la semana pasada de derivadas parciales. Sí, sí, ya lo entendí, que. Ok, ¿alguna otra pregunta? Entonces ese ejercicio hasta ahí terminaría. Sí, exacto. Aquí yo lo agrandé precisamente para abordar cada una, ¿eh? Aquí yo hice suposiciones, evidentemente no es lo que solicita el ejercicio, evidentemente, pero yo quise utilizar este mismo ejercicio para reproducir, los temas que se estarían abordando en esta sesión. Los quise integrar en un mismo ejercicio. Pues evidentemente, si ustedes ahorita aperturan la serie, el número 94 les pide otra cosa, pues evidentemente pues, lo que les solicita alguno de los casos que ya pudimos haber resuelto, nada más sería la única solución. No significa que todos los ejercicios deban de tener el mismo proceso que acabamos de realizar, va a ser uno en particular. Ahorita voy a tomar otro con la instrucción para ir visualizando esta parte. Voy a tomar otro ejercicio. Mire, por ejemplo, para este 90 le pide las siguientes consideraciones, que las voy a colocar. La instrucción nos dice lo siguiente. Dice la instrucción, por ejemplo, para el número 94 nos dice la instrucción que debemos de comprobar que las siguientes derivadas de orden superior mixtas, f x, y, f, y, x, y f, y, x son a este caso, pues voy a tomar precisamente para el 94, ahora sí, ya con esta parte de explicación, ahora sí, nos pide que vamos a comprobar estas tres que son exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, nos pide la derivada de orden superior. Tenemos que desarrollar esta, después esta y después esta. Por ejemplo, para este primer caso, pues nos vamos en ese orden.
Para resolverlo, pues vamos a tener 2x menos 3y f de xy, que en ese orden tendríamos menos 3 y finalmente f x y va a ser igual con 0. Dice que esto debe de ser igual aquí a la segunda, que es f y x y. Lo desarrollo. Primero f de y va a ser igual, pues evidentemente el primer término es 0, el segundo me va a quedar menos 3x más 4z, y pues el último es 0. F de y x va a ser igual, pues evidentemente va a quedar menos 3, la derivada de 4z, pues en este caso pues la z permanece constante, pues es 0, y finalmente f de y x derivada es 0, por lo menos tanto esta como esta parece que sí son iguales. Nos hace falta ver esta parte, ¿no? Pues voy a establecer esa parte. F de y. Inge, una Y, pregunta. sí. ¿Por qué en f de y x no derivó x cuadrada se considera constante? ¿En cuál? ¿En la de azul? Ajá, esa mera. Exacto. Primero estamos derivando aquí. Este parece que parece una X. Uh Aquí es una Y. -huh. Entonces, derivada de X, pues es una constante porque estamos derivando parcialmente con respecto de Y. Ah, no, pero me refiero a la de abajo, Inge, que ya considera a x, en la de f y x. Ya a partir de, a ver, déjenme la señalo con otro color. Esta. Mm, ¿Esta de dónde salió? Aquí llevamos esta parte. ujú, La derivada de primer orden con respecto de Y, nuestro resultado es este. A ujú. partir de este resultado, vamos a derivar esta función, pero ahora con respecto de Eh, X. No ok. significa que vamos a tomar esta de arriba no se Ah, tomaría. ya no se toma en cuenta Partimos de entonces. la derivada que llevábamos en ese orden superior, por eso se llaman de orden superior, porque partimos Ah, ok. de la derivada anterior. Ahorita estamos partiendo del menos 3x más 4z. A partir de esta Sí, función, Inge. la derivamos con respecto de x, pues la derivada de 3x pues es menos 3. La derivada de 4z es 0. Sí, Inge, ya. ¿Sí, Gracias. con ello le queda claro? Sí, ya, Inge. Ahora sí, ya. Mismo sucede aquí, mire, la derivada de 3, pues aquí estoy partiendo, porque me pide esta. Para sacar esta, pues aquí llevo la de segundo orden. Para sacarla de tercer orden, parto de esta función que es menos 3, la derivada de menos 3 con respecto de 0. Sí, Inge. Lo vamos a hacer en la siguiente. La primer Gracias. derivada, ¿nada de qué? La primer derivada de primer orden de esta función, pues que nos va a quedar menos 3x más 4z, la derivada de z al cubo, pues evidentemente es 0. La siguiente, partimos de esta última, entonces, derivada de segundo orden, derivada de menos 3x, es 0 porque es una constante,
derivada precisamente de 4z con respecto de y, pues también es 0. Y finalmente, derivada con respecto de x, pues derivada de 0, sigue siendo constante, pues es 0, ¿no? Y con eso comprobamos que las tres derivadas mixtas son iguales. Todas, nuestro resultado fue 0 y finalmente fue 0. Para, por ejemplo, para el ejercicio número 94. Ya es la instrucción que nos pide, pues ya con esta teoría que estamos visualizando, con esta explicación de hay que llevar ese orden, pues evidentemente una de tercer orden, pues tendríamos ya esta parte, ¿no? Voy a tomar otro con una instrucción en particular. Más permítanme, déjenme hacer la copia para proyectarlo. Y por ejemplo, voy a cambiar de pizarrita. Bueno, aquí en el formato se movieron un poquito. Dicen los ejercicios del 71 al 80, calcule las 4 derivadas parciales de segundo orden. Observa que las derivadas parciales mixtas de segundo orden son iguales. Pues vamos a establecerlas en este caso. Para el 71 voy a poner, ahora ya no es F, ahora va a ser Z. De primer orden sería X, derivada de 3xy cuadrada con respecto de X, pues evidentemente es 3y cuadrada. Como me la está colocando mixta, pues entonces voy a partir de aquí. Ahora la voy a derivar con respecto de y. Va a ser 6y. Como me pide las 4, ¿qué significa? Pues ahora cambio el orden nada más. Z de y va a ser 6x y. Y la segunda derivada de orden 2. Pues ahora voy a derivarlo con respecto de x. Va a ser 6y. Si se dan cuenta, ambas derivadas de segundo orden son iguales. D de xy es igual a 6y. Z de yx es igual a 6y. Y así podemos seguir derivando esta cuestión. Puedo tomar el 74. Ya que estoy aquí en este, voy a tomar el 74. Z. Voy a utilizar, como son mixtas, voy a tomar primero X, o como quieran comenzar, primero Y, después X, las combina.
derivada con respecto de X del 74, estoy utilizando el 72, 74 va a ser 4X cúbica menos 6X Y cuadrada, derivada de Y a la cuarta, pues va a ser 0. Como solicita de segundo orden, pues voy a hacerlo de segundo orden. Ahora con respecto de Y, el 4X cúbica, pues es una constante, sería 0, menos 6 por 2 son 12. X, Y. Ahora la misma, pero primero comienzo con Y. Pues derivada de X cuarta, pues va a ser 0. Menos 6 cuadrado Y. Más 4Y cúbica. Como es de segundo orden, ahora me quedaría con respecto de X. Y pues va a ser menos 12XY derivada de 4Y cúbica, como es una constante, porque lo estoy derivando parcialmente, aunque es de segundo orden respecto de X. Esta de color amarillo con esta de color verde sigue saliendo lo mismo. Por eso dice que calculen las 4 derivadas parciales de segundo orden en orden mixto. Precisamente a eso refiere. Primero comenzar con X, después con Y. Y en el otro caso, primero con Y y después con X. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta mientras reviso el chat. Parece que no. Preguntas, preguntas. Oye, parece que está todo claro. Y ya nada más falta una serie que nos pide determinar precisamente la diferencial total. ¿Qué va a ser en la diferencial total? Ahorita déjenme proyectar. Voy a cambiar de pizarra. Y el siguiente. Permítanme. Talento mi internet. De los ejercicios del 1 al 10. Nos pide determinar la diferencial total. Nada más aquí. Para este tema, para la diferencial total. Pues evidentemente vamos a derivar parcialmente. Primero la función. Voy a tomar el ejercicio, el primer ejercicio, el 1. Vamos a derivar parcialmente con respecto de X. Después con respecto de Y. Y finalmente con respecto de Z. Vamos a generarlo como un todo. Si fueran 3 variables, porque hay en algunas que tenemos 3 variables, en algunas 2. Pues evidentemente voy a tomar el ejercicio número 1. Entonces, diferencial de Z va a ser igual a diferencial de Z con respecto de X
más diferencial de la función paramétrica con respecto de y. Ahora para esta diferencial total lo vamos a dejar precisamente como les comentaba en semanas pasadas. Ahora ya vamos a empezar con esta parte de incrementos y diferenciales. Pues evidentemente vamos a ir dándole esta introducción a lo que vamos a ver la siguiente semana. Nada más ahorita va a quedar representado, todavía no le vamos a dar ese significado. Y pues bueno, para ir familiarizando esta parte, para cada una de ellas va a ser de esta forma. Si tuviéramos una variable, por ejemplo, para el 10, tenemos x, y, z, entonces aquí le tendríamos que sumar más la diferencial de w con respecto de z. Bueno, en este caso, para el 1 nada más tenemos x y y, entonces significa que la diferencial total de toda esta función, vamos a derivarla con respecto de x, nos va a quedar 4x y cúbica y se diferenció con respecto de x más la diferencial de z con respecto de y, pues va a ser 6x cuadrada y cuadrada y se diferenció con respecto de y. Ahora es lo que se tendría que realizar. También ahorita no nos vamos a meter con regla de la cadena porque esa regla de la cadena es un tema que seguramente ya visualizando los tiempos, seguramente por ahí de enero vamos a estar abordando el tema de la diferencial de la cadena y esta parte de derivadas con respecto representadas diferenciales. Pues seguramente la siguiente semana vamos a profundizar en estas cuestiones. Ahorita nada más va a ser esta parte introductoria, que se vayan familiarizando con estos conceptos de que si derivaron parcialmente, ahora este incremento ya va a tener un significado, va a tener precisamente una variabilidad en esta representación de diferenciales. Y bueno, para este tema del 1 al 10, estos ejercicios, se quedará representado con respecto a qué se está derivando cada una de ellas, con respecto de x, con respecto de y o con respecto de z. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Inge, en la Sí, serie de evaluar f, x, y y z, lo único que tenemos que hacer es cambiar el valor y ya, y hacer las operaciones correspondientes. exacto. Tomo uno de ellos. Ya. En la cuestión de evaluación, permítanme. Déjeme, hago la captura de pantalla y lo realizamos. Tomamos, por ejemplo, el 65, permítame. Le voy a cambiar de pizarra. Bueno, aquí no hay ninguna pregunta en esta cuestión para cambiar. Preguntas, no hay preguntas para poder cambiar a la Esa, interrogante. esa sí, en el de uno anterior, Inge, en los ¿Cuál? ejercicios, así como se resuelve este. Exacto. Es que hasta ahorita me voy conectando porque mi internet está fallando mucho y ya no alcancé a ver. Sí, todos tienen aplicación de esta parte. Es hacerlo de primer orden, segundo orden o tercer orden. Y la cuestión del primero, segundo y tercer orden, que al momento que va haciendo el proceso, por ejemplo, comienza la de primer orden, las otras dos variables, si fueran tres variables, las otras dos variables permanecen constantes, las deriva como si fuera una constante, y así va en ese proceso cuando derive con respecto de y. Ahora x y z permanecen constantes, y cuando derive con respecto de z, la x y la y permanecen
constantes las toma como si fuera una constante derivada de z, pues va a ser una constante, pues es 0. Ah, sí, 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 ya lo entendí. Ok. Ah, sí, gracias. Y bueno, voy a cambiar de pizarrita si no hay alguna otra pregunta. Ok, es el mismo. Aquí Kevin dice que en los ejercicios que dice evaluar, seguramente es de este. Aquí nos dice la siguiente instrucción. Nada más permítanme, aquí está proyectándose. Sí. Ahí está. Dice el de los ejercicios 65 al 70, pues evidentemente nos pide generar la derivada de primer orden, primero con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z, y evaluar en los puntos dados. Y bueno, vamos a tomar el 65. Entonces, f de x, pues primera evaluación sería 3 cuadrada y z cuadrada. Ahora me piden 1,1,1. Entonces, la primera derivada de primer orden evaluada en 1,1,1 va a ser igual. Pues aquí está tranquilo. 1 al cuadrado por 1 por 1. Pues es el valor de la z al cuadrado. Cualquier número 1 elevado a cualquier potencia sigue siendo 1. Y 1 por 1 sigue siendo 1. Entonces 3 por 1 son 3. Pero en este mismo 65 nos pide también f de y, la derivada de primer orden con respecto de y, pues que vamos a tener x cúbica z cuadrada. ¿Por qué? Porque la derivada de y con respecto de y pues es 1. Y ahora sí, evaluada en 1,1,1, pues evidentemente nada más nos quedaría 1 al cubo por 1 al cuadrado. Cualquier número elevado a la, cualquier elemento, por ejemplo, el 1 elevado al cubo al cuadrado, pues es 1, y 1 por 1 sigue siendo 1. Y finalmente, para el 65, nos pide f de z, pues será igual a 2x cúbica y z. Se derivó con respecto de z. Y nos solicita que esta derivada de primer orden sea evaluada en la coordenada 1,1,1. Entonces nos va a quedar 1 al cubo por 1 y por 1 de la z. Y ya sabemos que el 1 elevado a cualquier potencia siempre va a ser 1. Y 2 por 1 pues sigue siendo 2. Y ahí estaría el proceso que estarían realizando. Espero que con esto solucione ahí su pregunta, Kevin. ¿Qué realizar en los ejercicios del 65 al 70? Pues hay que hacer las 3 derivadas de primer orden y posteriormente evaluar en los parámetros de frontera que nos están dando el 1,1,1 y el 66 sería menos 2,1,1 después de haber realizado precisamente la derivada de primer orden.
Y bueno, parece que de la serie nada más estaría contenida de esa forma, de estos conceptos de derivadas de orden superior, derivada total, y pues, evidentemente cuando se evalúa en valores frontera. Y para ir cerrando esta cuestión, pues evidentemente cuando derivamos en segundo orden, primer orden, las otras dos variables permanecen constantes, mientras la función es con respecto a qué está teniendo esa variabilidad, con respecto de X, con respecto de Y o con respecto de Z. No sé si hasta aquí hay alguna cuestión. Nada más en la derivada de la función de z, Inge, me perdí. En este ejercicio, Sí, en el 65. ok, aquí con respecto de Z, estamos partiendo de esta, voy a escribirla aquí abajo, es X cúbica y Z cuadrada. Como estamos derivando con respecto de Z, recuerde que la X y la Y permanecen constantes, pues ahí las dejamos constantes, mire, 3Y. Y el exponente de la Z pues, pasa multiplicando, pues, por eso tiene el 2. Y al exponente le resto 1, 2 menos 1, pues, precisamente nada más queda el 1, por eso nos quedó 2x cúbica y z. No sé si con ello resuelva su duda. Sí, ya, Inge, ya. Entonces, El además, mismo, ese se aplica. exacto, exacto. Yo, El bueno, mismo es de 2. proceso. Ajá. Adelante, adelante. Es que bueno, la función era de x cúbica y z cuadrada, ¿no? Yo lo que Exacto. creía era de que, pues, ahora sí, la derivada, bueno, era f' de z, es igual a la derivada de x cuadrada, x cúbica y por z al cuadrado, y pues yo estaba contemplando de que x y y son constantes, y pues así iba a poner 0, y pues la función prima me iba a quedar como 2z. No. No, no, en este caso no. Cuando aplica lo que me está explicando es que si tuviésemos lo siguiente, mire, ya le entendí cómo lo interpretó y se está confundiendo. A lo que usted me está refiriendo es si la función estuviera así. Aquí ya son dos términos. Entonces la derivada del primer término con respecto de z sería 0. Y la derivada de esta solita pues nos quedaría 2z. Siempre y cuando tengamos un signo más que lo separe. Pero en este caso pues no podemos aplicar este concepto porque es un solo término, están juntos. Recuerde, por ejemplo, ahorita le voy a poner algunos ejemplos en esta parte. Entonces, además eso va Como a aplicar cuando se está pongan junto, los está mismos signos multiplicando. negativos o positivos. Exacto, exacto. Sí. Por Entonces, ya, ejemplo, si nosotros tenemos, se lo voy a hacer de lo básico, si nosotros tenemos, cuando nosotros derivamos 5x cúbica, por ejemplo, lo voy a derivar con respecto de x, el 5 es una constante, ahí se queda, el exponente pasa multiplicando y al exponente le restamos 1. Este es el principio, si se da cuenta, como estaba junto el 5 con la x, el 5 sigue multiplicando, entonces como resultado tendríamos 15x cuadrada. ¿Para qué hago esta analogía? Estoy explicando aquí, voy a borrar esto. En esto sí le queda claro, así es el proceso. Lo mismo va a suceder aquí. Si están juntos, significa que está multiplicando esto que estamos desarrollando aquí. Voy a borrar también esto para nuevamente volverlo a establecer.
nosotros tenemos una multiplicación en un solo término para esta función que es x cúbica y la z. Voy a explicar para cada caso. Para el primer caso, estas dos son una constante. ¿Y qué pasaba con el 5 en lo que le acabo de explicar? Pues el 5 sigue permaneciendo como para el primer caso, que es f de x. Pues evidentemente, como la y y la z son constantes, pues ahí se van a quedar. Y, z, es como si fuera ese 5 que teníamos en el ejemplo anterior. Ahí las coloco, ¿no? Y la estamos derivando a la pura x, entonces aquí queda 3x cuadrada. Ahora, cuando es con respecto de y, como no tengo ningún signo aquí, estos dos, ahora el segundo caso, tanto este como este, pues es como si fuera un número, permanece constante. Entonces ahí lo volvemos a escribir. Y derivamos a la y nada más, ahí como está juntito la derivada de y, pues es 1. O sea, aquí colocamos el 1, ¿no? Y es lo mismo que obtuvimos aquí, mire, en esto de color verde. Y finalmente, cuando se trata de la z, voy a volverlo a escribir aquí, porque era una y, aquí estaba el 2, aquí está el 3, y ahora para la z, como no hay ningún signo, estas dos se toman como una constante. Pues, ¿qué significa? Pues aquí las escribimos nuevamente, es como el caso del 5, ahí se escribe nuevamente, y el exponente de esa variable, que es la z, va a pasar multiplicando, el 2 pasa multiplicando, pues ahí lo dejamos, y al exponente le resto 1, pues es z. No sé si con ello le quede un poquito más claro en esa confusión que se le generó. Sí, ya que ya con eso ya estuvo. Sí, y ahora sí, cuando tenga un signo más, ahí sí, con la pena, ahí sí, lo vamos a tener que hacer 0, porque allá hay un signo positivo o hay un signo negativo que separa dos términos. Cuando tiene un solo término, ahí sí. Y lo mismo va a suceder en las funciones, por ejemplo, el caso del 69, ya que estamos aquí. Voy a cambiar de pizarrita. Por ejemplo, el 69, ya que estamos en esta explicación, me voy a permitir bajarles el ejercicio número 69, ya para que no tengan esta parte. Por ejemplo, el 69. Mire, a la cuestión que usted comenta. Por ejemplo, voy a derivar f de x. Como la z, pues estoy tomándola como una constante, pues evidentemente pues ahí me va a quedar z, ¿no? Y la x está dentro del argumento, derivada del coseno, digo del seno, es coseno, y se coloca el mismo argumento, x más y se tiene que derivar o se tiene que multiplicar por la derivada de x más y. Y aquí se presenta ese caso que usted comenta, mire, aquí, z coseno de x más y, derivada de x con respecto de x es 1, pero al tener este signo más, derivada de y, ahora es una constante, derivada de y, pues va a ser
más 0, ¿no? Pues evidentemente 1 por esta cantidad, pues nos va a quedar z coseno de x más y. 1 por esta cantidad, pues evidentemente nos sigue quedando esta variable. Pero, si se da cuenta también aquí, la z no se afectó. ¿Por qué? Porque está multiplicando. Ahí la dejo. Sigue siendo una constante. Como está pegada, no puedo decir que sea 0. Va a ser esa misma constante. Y nada más derivé la función seno, porque dentro de la función seno está la x. Lo mismo va a suceder cuando hagamos con y. Y para el caso voy a hacer el de z. Cuando haga el de z, pues evidentemente esto permanece constante y la derivada de z es 1. Entonces 1 por el coseno de x más y. ¿Por qué no toqué? Digo, no es coseno, es seno. ¿Por qué no toqué al seno de la x y de la y en este ejercicio? Porque evidentemente esta es una constante y la constante pasaría exactamente igual, porque está multiplicando con la z y la derivada, pues, por ejemplo, derivada de 4x, pues evidentemente nada más nos queda 4, pues es lo mismo que sucede aquí. La derivada de z pues es 1 y nos queda lo demás, es como si fuera el 4, esto que está aquí. Siempre y cuando esté multiplicando. Si no está multiplicando y tenemos un signo más o uno menos, pues ahí sí, porque ahí se convierte en constante y la derivada de una constante va a ser 0. No sé si con ello también le queda un poquito más claro en este proceso. Sí, ya con eso ya quedó claro. Correcto, entonces ya nada más, pues por ejemplo el 65, pues ya nada más es evaluar, ¿no? Seno de pi medios, pues evidentemente si tenemos la calculadora en radianes, pues le ponemos pi medios, pero si no la tenemos sería 180 entre 2, entonces seno de 90. Ya obtendríamos el resultado porque ahí nos pide evaluarlo, ¿no? Evaluarlo en ese parámetro. Pues evidentemente seno de 90. Ese es lo mismo que tener pi medios. Si lo tiene en radianes, le coloca pi medios. Y si lo tiene normal, pues seno de 90 y listo. Y bueno, si no hay más preguntas, comentarios, con esto estaríamos cerrando la sesión del día de hoy para que vayan avanzando en la serie. Yo por lo mientras voy a ir evaluando por ahí alguna serie que tenemos ahí todavía pendiente porque les llegue ya su ponderación de la asignación. Y bueno, no sé si hay alguna otra cuestión, pregunta para la actividad de esta semana. Si no es así, nada más permítanme, déjenme descargar la lista de asistencia. Parece que ninguna, Inge, de mi parte.